Y nuestros planes eran otros. A veces nosotros ponemos planes, pero el Señor siempre cambia todo. Y creo que el Señor quiso volver a hablar este tema. Este es un tema que di a la congregación hace, yo creo que un mes. Y hablaba acerca de Mateo 14. Y se los voy a platicar. Habla acerca de Jesús que va caminando sobre las aguas. Yo no sé si alguien recuerda eso. Ok, lo voy a leer rápido para los que no traen Biblia. Es Mateo 14, 22. Dice: inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago, mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba ahí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se habían levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo. Clamaron: ¡es un fantasma! Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó. Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti, caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se acercó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús, pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor!, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Tienes poca fe, le dijo Jesús, ¿por qué dudaste de mí? Ok. Antes de leer este versículo y antes de que les digo que los mexicanos no lo quieren, ¿se dan cuenta? Antes de que Jesús les dijera, súbanse a la barca y váyanse al otro lado, acaban de pasar milagros, acaban de repartir los panes, acaban de repartir los peces, y ellos no tenían fe. ¿Por qué digo esto? Porque ellos acaban de presenciar milagros y Jesús quería estar a solas y les dice, insistió que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado, mientras Jesús pues enviaba a la gente, ¿verdad? Aquí Jesús nos enseña varias cosas, que a veces podemos pasar por milagros y después Jesús nos manda a las aguas, a las tormentas, ¿verdad? Porque dice, Jesús le insistió, váyanse, yo voy a terminar aquí con la gente. A veces nosotros queremos terminar, cuando estamos en un milagro, el Señor dice, yo llevo la semilla, por ejemplo, nosotros estamos aquí, ¿verdad? Entonces, a veces creemos que nosotros somos los que vamos a terminar aquí, yo vengo y predico y yo voy a terminar la obra. No, aquí dice, el Señor se quedó, mandó a los demás a las aguas y Él terminó de despachar a las demás personas. Entonces acaban de ocurrir milagros, eso es un punto importante. De ahí se suben a la barca, ya cuando están en la barca, dice que ellos se encontraban, dice, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme. A veces el Señor nos manda a aguas profundas. Yo sé que una barca, pues realmente no creo que hayan estado a 1 metro, 1,5 metros, porque si no, pues se iban caminando, ¿verdad? ¿Qué necesidad de subirse a una barca? Entonces el Señor a veces dice, yo te insisto que pases por esas aguas. Yo te insisto que tienes que pasar por esas tormentas. Porque después dice, mientras tanto los discípulos se encontraban lejos de tierra firme, ya que habían levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, no sé si a alguien le ha tocado de que, es que a las 3 de la madrugada se me subió el muerto, o escuché algo, o qué sé yo, ¿verdad? A lo mejor de aquí lo agarraron. Pero a las 3 de la madrugada a veces pasan tormentas. Y no se refiere a eso, a lo mejor es cuando está más oscuro, cuando está más todo, cuando estás en la tormenta. Imagínense en el barco que están, no sé si alguien ha estado en un barco, pero pues yo no, gracias a Dios, en una tormenta menos. Pero imagínense que estar en un barco y que estás así.
Y a veces estamos indecisos, a veces estamos, cuando el Señor nos manda a hacer algo, estamos sí, no, sí, no, sí, no. Y no estamos firmes, a lo mejor en nuestro barco, pero tenemos que estar conscientes a dónde vamos. Porque el Señor le dijo, se van a pasar, ¿por qué? Por el barco, pero van a pasar por las aguas y van a llegar al otro lado. El Señor ya les había dicho qué era lo que tenían que hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Jesús ya había terminado de hacer todo lo que tenía que hacer. Estaban en las aguas, estaban todos, estaban asustados, estaban en medio de las tormentas. Están en la noche, imagínense que están así en las olas y luego están con las velas y de repente un fantasma. Y no, y le dice Jesús, espérense, no tengan miedo, dijo. Tengan ánimo, yo estoy aquí. No sé a qué le suena esto, pero a veces cuando pasan milagros y pasan cosas, queremos adjuntarle, no sabemos cómo llega Jesús a nuestras vidas. Decimos, ay, es que la hermana vino y me dejó un dinero, pues es gracias a la hermana, sí, pero lo que no saben es que la hermana le dijo a Dios que fuera a dejar ese dinero que a ti te hacía falta para comer, para pagar la escuela de los niños o algo. A veces agradecemos otras cosas o nos asustamos de otras cosas, como fue en este caso. Jesús se va a aparecer en nuestras vidas y no sabemos cómo. Y a veces creemos hasta que es el fantasma o es un enemigo o alguien. Y no nos damos cuenta que cuando estamos en la tormenta, Jesús puede llegar de muchas maneras. Entonces le dice, no, espérate, no tengas miedo, yo estoy aquí, no tengas miedo. Entonces dice, entonces Pedro le llamó y le dijo, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. ¿Cuántas veces hemos dicho, Señor, si tú eres, y voy a poner este ejemplo que lo puse en la iglesia, es más, trae la misma camisa, Señor, si tú eres que el hombre de mi vida venga con camisa de cuadros rojos y amarillos, traía la misma playera, amor. Y que llegue el muchachón de cuadros rojos. No, gracias Señor por esta señal, ya, confirmación. ¿Cuántas veces no hemos pedido confirmación al Señor para nosotros dar un paso adelante? ¿Cuántas veces el Señor a veces te dice, sí, soy yo, por medio de una canción, por medio de un versículo, por medio de una persona que tú no te das cuenta? Y dices, ok Señor, sé que eres tú, voy a dar mi paso de fe. ¿Qué es lo que pasa después? Le dijo, sí, ven, le dijo Jesús. Entonces Pedro va por el costado de la barca. Imagínense la barca, me imagino que estaba estaban los discípulos, me imagino que estaba grande. ¿Qué es lo que pasa? Pues va caminando, va hacia Jesús, dice para un costado, baja un pie, baja el otro, ve a Jesús. Y ahora sí, el segundo hombre sobre la tierra que caminó sobre el agua. Ve a Jesús, lo ve a los ojos, da un paso, da dos pasos. Y aquí, ¿qué es lo que dice? Le cayó agua. No sabemos si había granizo, pero vamos a echarle ahí granizo. Piedras no creo porque estaban en el agua. Pero un granizo. Agua, aire y así. ¿Qué pasa? Volteó a ver la tormenta, dejó a ver a Jesús y... ¡Uy! Voy a hacer un segundo aquí, un espacio. A veces nosotros estamos así. Decimos, sí Señor, yo voy porque tú me mandaste. Ahora sí le voy a hablar a mi familia de ti, ahora sí le voy a hablar a mis amigos, voy a hacer todo lo que tú me dijiste, voy a dar ese paso de fe y voy a caminar sobre las aguas. Entonces tú ves a Jesús y dices, sí Señor, yo voy a llevar tu palabra, yo voy a hacer lo que tú me dijiste. Y en ese sentido, aleluya, no hombre, tú eres un pecador, ¿cómo vas a andar hablando de Cristo? Tú, yo te vi la semana pasada que andabas borracho, ¿cómo te pudo cambiar Jesús? No, tú eres de lo peor. Y volteas y vámonos. Te desenfocas de lo que Jesús te dijo que fueras a hacer. Dios tiene muchos propósitos en nuestra vida. Yo no estoy diciendo que sea solamente hablarles, porque dicen, no
mamá, la pastora, tiene que venir a hablarnos a nosotros y yo le voy a decir a mis primos nomás que vengan, o a mis tíos así y ya. No, dice que todos, porque todos tenemos un ministerio. Y era lo que yo hablaba en la iglesia. Voy a hacer paréntesis. Porque la palabra dice que no todos somos manos, no todos somos ojos, no todos somos boca. Todos tenemos algo que hacer. A veces, a lo mejor, si son maestras, como la hermana Chita, todos los niños, ¿cómo llegó? Esto empezamos aquí por la hermana Chita, por los niños. Uno no sabe cómo va a trabajar con nosotros. No necesariamente tenemos que estar de pastores aquí. Lo que Dios quiere es que estemos obedientes a lo que nos ha llamado a hacer. En todos los sentidos. Porque a veces Dios te dice, yo te voy a dar un trabajo, pero tienes que estar firme. Oye, pero yo para aceptar, es que me dan un trabajo. Y si vendo cosas ilegales, y si hago cosas ilegales, voy a sacar dinero. El Señor te dice, no, yo te voy a dar un trabajo de honra, no hagas eso. Pero Señor, es que no tengo para comer. No voltees a ver a las otras partes. No voltees a ver a las otras partes. Yo te tengo algo bueno, pero tienes que confiar. No voltees al hambre, a esto, al otro. Y aquí como testimonio se los doy. Hace mucho tiempo también estábamos pasando por una crisis y no teníamos nada en la alacena. Teníamos una harina, teníamos unas fresas, unos frutos en el congelador, agua y creo que bicarbonato, sal, una cosa así. Era todo lo que había, todo. Entonces mi mamá preparó el pastel más rico, lo ha dicho en la iglesia, el más rico que nunca he probado en mi vida. Y dijimos, ¿qué vamos a comer después? No hay para la luz, no hay para el agua, no hay para la comida, no hay para nada. ¿Qué vamos a hacer? Dios, no sé cómo terminamos de comer el pastel, llegó provisión a la casa, llegó dinero. ¿Por qué? Porque nosotros no estábamos preocupados, porque era de que, bueno, Señor, pues, sea tu voluntad, vamos a hacer ayuno, pues, sin querer queriendo, ¿verdad? Como decía el Chavo del 8. Pero no, el Señor tuvo favor y gracia, y porque tuvimos esa fe en Él, no hemos faltado un solo alimento, gracias a Dios. Pero porque no nos desenfocamos a lo que Dios dice. Ten fe a lo que yo ya te di. El Señor te dice, ve a donde te mandé. Tienes que pasar para cruzar de esta isla donde tú ya viste los milagros. Tienes que ver la isla que está allá, que van a pasar otros milagros. Pero para cruzar esa isla, tienes que pasar por aguas profundas. Y esas aguas profundas, les voy a recordar lo que dice la palabra, que Jesús agarra nuestros pecados y los avienta al agua, a las profundidades. Y a veces, estando en esas profundidades, podemos voltear hacia abajo y decir, mira, ahí está mi pecado, ahí viene por mí. Y eso nos puede hacer hundir. Eso puede hacer hundirnos, porque nos recuerda quiénes éramos. Pero Jesús dice, no, yo te mandé allá, tienes que verme a mí. Ahora, ¿por qué ese paréntesis? Porque aquí estábamos haciendo el paréntesis mientras estaba, ¿verdad? Dice Pedro, voltea, dice, pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Es como les digo, estamos así de que, Señor, pero ¿cómo? O sea, si nosotros hubiéramos entrado en pánico cuando no teníamos dinero, que decíamos, no vamos a comer mañana, que vamos a comer al rato. No, Señor, tú eres el que trae a la casa, Señor, tú eres nuestro proveedor, tú eres el que nos da, Señor, es por ti, Señor, porque comemos, y si no comemos, no importa, tú sigues siendo Dios, nosotros vamos a glorificarte, y es en ti, y es por ti el que vamos a tener. Él sigue siendo Dios, pase lo que pase, y a veces no entendemos, como nos dice en Romanos 8:28, todo obra para bien para los que aman a Dios. Si nosotros no pasamos por crisis, si nosotros no pasamos por aguas profundas, ¿cómo vamos a conocer a Dios? Como Job. Job tenía absolutamente todo. Todo. ¿Qué dice al final del libro de Job? Te había escuchado, pero no te conocía. Ya lo conoció. Multiplicó todo. Lo honró. He ahí la diferencia. El Señor no dice, no van a tener aflicciones, no. El que le venda el evangelio y que le diga, con Cristo vas a ser feliz y no vas a pasar ningún problema y todo, no. Lo que Cristo viene a decir
es que yo te voy a dar paz que sobreabunde en medio de la adversidad. Que cuando estés en el desierto, yo voy a ser tu maná, que es el que te da de comer. Yo soy tu agua viva, que Él no te va a dejar morir. Yo soy tu nube, yo soy tu fuego, yo soy tu todo. Él es todos los elementos, es todo lo que necesitamos. Recuerden que no solo de pan vive el hombre. El Señor a veces nos hace pasar por esas adversidades para recordar su grandeza, pero no nos va a dejar ahogar. Porque Pedro, díganme, yo sé que nadie aquí ha caminado sobre el agua, al menos que un Pedro por aquí que no creo. Pero si usted toca el agua en la alberca y tiene, aunque sea 1 metro de profundidad, 30 centímetros, ¿cuánto dura usted en tocar el agua y irse para abajo? Nada, ¿verdad? Segundo, ya, se ahogó, ya tragó agua, vámonos. ¿Qué pasó aquí? Díganme ustedes. Dice, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Comenzó a hundirse. Y dice, sálvame Señor, gritó. ¿Ustedes creen que sí? Ah, inténtelo. Ahí me cuentan cómo les va. Vaya, Dios, sálvame. No van a poder. ¿Qué dice? Se comenzó. Cuando tú quitas la mirada de Dios, de Jesús, de donde Él te mandó, empiezas ahora sí ahí. Sálvame Señor. Me lo imaginé como gelatina, así como sálvame Señor. Y por medio que estamos ahí en la gelatina, el Señor nos va a sacar. No vamos a caer hundidamente en ese momento. El Señor tiene compasión, porque Pedro era un amado, lo amaba a Jesús. Y él sabía, porque Jesús sabe todo, todo. Él sabía que iba a fallar. Y él sabía que esto nos iba a ayudar a nosotros también. Que aún estando con Jesús, porque él vivió, estuvo, movió todo con Jesús, todo su ministerio, acababa de ver milagros. Menos de 12 horas, menos de 24 horas, había visto cómo se multiplicaban los peces y los panes en sus manos. A veces no pasa ni un día. Y cuando vimos el milagro, ¿qué es lo que pasa? Ya vimos el milagro y no creemos. No creemos que va a funcionar el micrófono. Y no creemos. Vemos cómo Dios nos saca de la enfermedad, cómo Dios nos saca de la pobreza, cómo Dios nos saca de la ansiedad, del dolor, de la enfermedad, de todo. Y viene un problema. No, ya, Jesús me dejó. Es que dice, no. Y tenemos ese miedo. Y a veces no pasa ni horas, ni nada. Y no recordamos que el simple hecho de despertarnos es un milagro. Hay personas que no despiertan. Que tenemos un techo. Que tenemos salud, que tenemos comida, que tenemos todo. Y no nos damos cuenta y no damos gracias a Dios por eso. Entonces dice, sálvame Señor. No dijo gluk gluk, no, sálvame Señor. No sabemos si le llegó el agua hasta aquí, no sabemos si le llegó el agua hasta aquí, pero aquí no le llegó. Pudo respirar, pudo hacer todo, pudo clamar al Señor. Bueno, ok. Entonces dice, de inmediato. Gracias, amor. De inmediato, Jesús extendió una mano y lo agarró. Empezó a hundirse y gritó, sálvame. ¿Cuántas veces nosotros, estando en Cristo, no nos hincamos en la cama de un hospital, no nos hincamos en una alacena, no nos hincamos a no poder pagar uniformes, a no poder pagar la luz? Señor, sácame. Y aquí dice, de inmediato. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Se dan cuenta que primero, 1, a veces vemos milagros. 2, nos manda, dice, Jesús insistió que se fueran al barco y cruzaran al otro lado.
nos saca de nuestra zona de confort. A veces estamos muy a gusto en un lugar porque vemos milagros, porque pues vemos que Dios es bueno, pero nuestra vida espiritual se queda aquí, y aquí, y aquí. El Señor te dice, mijita, mijito, muévete, lleva la palabra, cree en mí, o va a pasar una circunstancia para que te sigas moviendo. Vámonos, una patadita santa. A veces nos manda el barco. Después de que eso, pues, ¿qué hace? El Señor sabe que vamos a fallar, somos humanos, todos. No hay una cosa que el Señor no sepa de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice, de inmediato lo sacó y le dice, tienes tan poca fe. Me lo imagino así, Jesús como que, tienes tan poca fe. De poquitos panes hice toda una panadería, y de poquitos peces hice un cóctel bien sabroso para todo el mundo, y ahorita me vienes a decir que no puedes caminar sobre las aguas y caminaste. Si te estoy diciendo que vengas, si te estoy diciendo que te voy a dar el trabajo, que al rato quiero que den testimonio. ¿Por qué no tenemos ese salto de fe? Porque Pedro le dijo, Señor, si eres tú. Él salió de la barca, él tuvo que dar ese paso al agua. Todos aquí sabemos que el agua no es firme. Dios nos manda a pisar aguas, cosas que no son firmes, cosas que para el humano piensa que no son posibles. Por eso dice, Dios del imposible, porque no hay cosas posibles que el humano puede decir, pero ¿cómo? Ay, no, es que hicieron, no sé, le echaron grenetina al agua, pues era un mar, o sea, no podía hacerse nada. Hay cosas que no puede entender el humano de cómo Dios se manifiesta, cómo podemos caminar sobre el agua, cómo los milagros suceden, cómo dices, oye, ¿cómo llegó? Me acuerdo que una vez, a lo mejor es algo muy pequeño, pero me acuerdo también una vez que yo traía literal 200 pesos en la cartera y el Señor me dice, da esos 200 pesos. Y yo, Señor, es todo lo que traigo. Da esos 200 pesos. Ok, voy, lo pongo en el alfolí. No sé cómo, no sé si te acuerdas, mamá, que te dije, abre la cartera. Casi creo que brilló, 200 pesos. Y yo, ¿cómo no los había dejado? Dios hace milagros así, por ser obediente. No le digo que ahorita venga y me deje 1000 pesos y se le van a aparecer en la cartera. Dios trabaja como Él quiere, ¿verdad? Muchas veces también lo hice, me dijo, y no me aparecieron en la cartera. Pero Dios hace ese tipo de milagros que tú dices, achis, ¿cómo? ¿Quién me puede explicar a ti aquí cómo aparecieron? Yo a nadie le dije, nadie sabía que era lo único que traía, nadie. Pero el Señor, al ser obedientes, permite que esas aguas se hagan sólidas, que esos milagros se hagan sólidos. Pero recuerden, como les decía, los pecados están en el fondo del mar. Eso es lo que nos tiene que hacer pasar arriba. Ah, es que eras una borracha, es que eras no sé qué, puedo pisar sobre eso y decir, sí, sí lo era. Y por eso voy a ayudar a los que están en el alcoholismo. Para eso es, para estar firme, decir, yo pasé por esas aguas y estaba allá abajo y estaba hundido. Y si tú gritas, sálvame, yo voy a hacer lo mismo, porque Jesús dijo que vamos a hacer lo que hizo. Vamos a decir, ven, aquí te doy mi mano, para sacarte de lo que tú estás. Se me hace que yo soy lo que descompongo el micrófono. Luego dice, cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. El Señor te vuelve a regresar a la tranquilidad. En un segundo, tu tormenta puede terminar. En un segundo, cuando cumple el propósito que Dios tiene con esa tormenta, en ese segundo puede desaparecer. Cuando la gente no me quiere, cuando la gente reconoció a Jesús, la noticia de su llegada corrió
rapidamente por toda la región y pronto la gente llegó a todos los enfermos fuera de que fueran sanados. No te apures, amor, así está bien. Cuando reconocen, ¿qué fue lo que dice aquí? Cuando reconocieron quién era Jesús, porque lo sacó del agua. Bueno, primero caminó en el agua, lo sacó del agua y paró la tormenta. Todos, ¡es Jesús! Ahora sí, traigan a los enfermos, ahora sí vamos a hacer todos los milagros, ahora sí. ¿Alguien le cayó una piedra aquí? ¿Alguien entendió algo? ¿Qué es lo que pasó? Cuando Jesús me habló, me sacó del agua y me di cuenta que era Él, vine aquí y les hablé. Cuando vine aquí les hablé de la gloria de Jesús y de lo que ha hecho en mi vida. Ahora sí, háblale a mi tía, háblale a mi mamá, es Jesús, Jesús está aquí. Amén. Y es lo mismo con todos nosotros. Cuando pasamos por esa adversidad y cuando Dios te dice, pasaste por las aguas, te saqué de las aguas, la gente se va a dar cuenta que Jesús está en ti, que el Espíritu Santo está en ti, cuando verdaderamente está en ti. Y ahora sí van a decir, llévame a la iglesia ahí donde tú estás, porque conseguiste trabajo, porque Jesús obra en tu vida. Llévame ahí porque fui sanada, porque Jesús obró en tu vida. Llévame a mí, a ese lugar donde te cambiaron. Quiero decirles que pocos pueden leer la Biblia, pocos pueden saber lo que es la palabra de Dios, pocos pueden tenerlo, los que están afuera, pero pueden verlo en nosotros. Recuerden que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, dice la palabra. Amén. Nosotros tenemos que llevar el Espíritu dentro de nosotros. Y si nosotros llevamos el Espíritu, tiene que ser reflejado con nuestras acciones, con nuestra fe, con todo lo que Jesucristo nos ha dado. Porque aquí dice, en Romanos 8:16, pues su Espíritu se une a nuestro Espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Cuando nuestro espíritu está con el Espíritu Santo, nos permite caminar sobre aguas. El Señor quiere que cuando pasemos en las tormentas, recordemos cuál es nuestro objetivo. Es la isla que está allá. No es el agua que está abajo. No son las tormentas, no son lo que dicen las personas, no es la enfermedad, no es nada de eso. Es hacia dónde vamos. ¿Y hacia dónde vamos? Hacia la eternidad. Recordemos que aquí solamente unos minutos para Dios. Y la eternidad, allá es donde nosotros tenemos que plantar nuestra mirada. Allá es a donde vamos. Las dificultades son en donde estamos ahorita, en las aguas. Cuando pisemos del otro lado, todo va a ser diferente. Todo. Porque dice que no hay enfermedad, no hay dolor, no hay angustia, no hay nada. Pero nosotros no vamos a poder llegar allá si no cruzamos ese barco y le decimos a Jesús, sálvame. Porque muchas personas se quedan en el otro lado de la isla comiendo pescados, comiendo pan, diciendo, yo soy bueno, yo toda mi vida sí fui buena. Pero Dios nos insiste, súbete al barco de la salvación, al barco en el que te voy a llevar a dificultades. Pero no te voy a soltar. No es fácil. Los primeros que estamos aquí enfrente, créanme, que Dios siempre trabaja primero. Hay muchas cosas por las que he pasado para yo poderme parar y decirles lo que es una dificultad, lo que es una enfermedad. Lo ser sanado de epilepsia, de ser sanado de muchas cosas, de ansiedad, de enfermedades, de adicciones. Ustedes no saben a veces lo difícil que es pagar el precio de seguir a Cristo. Y lo difícil es entregar la vida porque queremos aferrarnos a ella sin recordar que Dios nos dio la vida,
sin recordar que Cristo dijo, muere de tu carne, de lo que tienes, porque yo lo que te voy a dar es morir en Cristo, para que tú no seas esclavo de todo lo que hay en la tierra. Enfermedades, tanto físicas como emocionales, depresiones, todo eso. Cuando nosotros le entregamos la vida a Cristo y le decimos, sálvame de estas aguas, Señor, todo cambia. Si tú el día de hoy no te has animado, si has escuchado la voz que te dice Dios, hey, súbete a la barca, y sabes que va a haber dificultades, créanme que Dios no los va a dejar solos. El Señor mandó a su pueblo al desierto. No tuvieron que cambiarse las sandalias, no tuvieron que estar haciendo comida, les caía la comida del cielo. Tenían dice que fuego, que tenían también su protección, que era una nube, tenían agua, tenían todo. El Señor no nos va a dejar. Lo que Él quiere, dice, hombre de poca fe. En este momento, si tú tienes algo que el Señor te ha dicho, levántate, súbete a esa barca, porque te voy a llevar a un lugar inimaginable, hazlo en este momento. El Señor habla y su palabra es viva, su palabra es eficaz. Hay que tener fe, porque aquí parada yo les puedo decir que Dios me ha sacado de muchas cosas, ansiedades, enfermedades. Yo no dejaba de convulsionar, 15 veces al día convulsionaba, 15 veces al día. De una oración, una liberación, aquí me tiene, sana y salva, predicando la gloria de Dios, de cómo me sacó de eso. De relaciones en las que casi me matan, en cosas en las que uno dice, tú, si te ves muy feliz ahí de merolica, si te ves nada más predicas, no. El Señor va construyendo nuestros corazones. Y Él me dijo que yo no voy a estar sola. Y esa misma promesa es para todos los que quieran seguirlo, para todos. Que no importa por lo que pasemos, no importa qué tan profundas sean las aguas, el Señor siempre va a estar con nosotros y no nos va a dejar hundir. En este momento, entrega al Señor todas tus aflicciones, todos esos problemas, todas esas cosas que no le has creído al Señor que te va a sanar. Señor, sé tú en este lugar. Espíritu Santo, sé tú en este lugar. Redarguye nuestros corazones, Señor. Sé tú, Padre. Sé tú en este lugar, Señor. Espíritu Santo, mueve, Señor. Mueve estos corazones, Señor. Mueve estas aguas, Señor. Sé tú el que limpia, Padre. Porque tú has venido a sanar, tú has venido a salvarnos, Señor. A salvarnos de esa cautividad, Padre. Saca todo ese dolor, toda esa angustia, Señor, todo eso, toda esa falta de perdón, Señor, que no nos ha dejado subir a ese barco. ¿Qué es lo que te está deteniendo a subir? Señor, te pido que seas tú con ellos, Señor. Muéstrales en este momento qué es lo que los está deteniendo, Señor. Que den ese paso de fe. Señor, sé tú con ellos, Padre. Espíritu Santo, llénalos de ti. Espíritu Santo, háblales, Señor. Señor, te entregamos todos nuestros problemas, nuestras necesidades, Señor. Tú conoces todo lo que necesitamos aún antes de pedírtelo, Señor. Sabemos que tu presencia está aquí, Señor. Sabemos que tú has estado aquí, Señor. Y te pido que esta palabra, Señor, haya sido una semilla que haya caído en tierra fértil, Señor. Sé tú en sus corazones, Señor. Sé tú en sus pensamientos, Padre. Que sea tierra fértil, Padre, que dé fruto agradable a ti, Señor. Te damos honra y te damos gloria, Señor, porque solamente tú la mereces, Señor, por lo que eres. No por lo que eres por nosotros, sino por lo que tú eres, un Rey de reyes, Señor de señores, Señor. Bendito y alabado sea, Señor. Solamente la gloria es para ti, Señor.
que tu gloria, Señor, se manifieste en nuestras vidas, Señor. Que tu gloria sea en este lugar, quemando y echando fuera todo lo que no es tuyo, Señor. Todo eso que no nos ha permitido, Señor, seguir adelante. Todo ese miedo se va en nombre de Jesús. Todo ese miedo se va en nombre de Jesús. Todo ese miedo se va en nombre de Jesús. Se va en nombre de Jesús. Porque nada te puede marcar. Porque tú ya fuiste comprado y marcado con el sello del Señor. Porque tú le perteneces al Señor. El Señor te compró con su sangre. Le perteneces a Él y no hay nada ni nadie que te pueda arrebatar, ni los ángeles, ni los demonios, ni los humanos, nadie, porque tú le perteneces al Señor. Tú no te vas antes de lo que Él ya tiene predestinado. El Señor tiene tu propósito en tu vida. El Señor ya tiene todo preparado para tu vida. Tú solamente tienes que dar ese paso de fe, porque el Señor dice que la tierra prometida es tuya y donde tú tocares, donde tocare la planta de tu pie es tuyo. Por lo tanto, tú tienes que dar ese paso de fe. Tienes que saltar de esa barca para llegar a esas aguas que parecen profundas, pero que el Señor ha hecho que sean duras y puedas caminar sobre ellas. Cosas imposibles van a pasar en tu vida. Cosas que ni siquiera imaginaste si tú permites que el Señor trabaje en tu vida. Porque el Señor te ha hecho cabeza y no cola. Porque el Señor te ha dado la autoridad. Y te ha dado autoridad en su nombre. Y se lo ha dado a sus hijos. Eres un hijo de Dios. El que ha sido llamado, el que ha sido escogido a estar en su presencia, a estar lleno de Él, porque dice que los que son llenos de su Espíritu Santo es donde mostramos que somos hijos de Él. Señor Espíritu Santo, sé tú llenando este lugar, Señor. Llena a tus hijos, Señor, de tu presencia, Padre. Sé tú llenándolos, Señor Espíritu Santo. Quema desde adentro todo lo que no es tuyo, Señor. Que toda oscuridad se va en nombre de Jesús. Toda oscuridad se va en nombre de Jesús. Espíritu Santo, sé tú, Señor. Sé tú, Espíritu Santo, porque esto es tuyo, esto es tu obra. Sopla, Señor. Sopla, Señor. Sopla, Señor. Sopla, Señor. Sopla, Señor. Sopla vida, Señor. Sopla vida, Señor. A esos huesos muertos, Señor. Sopla vida, Padre. Que los propósitos que tú tienes en su vida, Señor, se cumplan. Porque eres tú, Señor, el que ha puesto esos sueños en sus corazones, Padre. El enemigo se va en nombre de Jesús, porque ese miedo no te pertenece, porque el Señor no te ha dado espíritu de muerte, el Señor no te ha dado espíritu de miedo, y se va en nombre de Jesús. Señor, sé tú, Padre, en este lugar. Sé tú, Señor, redarguyendo, Señor. Sé tú mostrándoles, Padre. Te pido, Señor, que les muestres, Señor, a dónde van. ¿Cuál es su propósito en esta vida, Señor? ¿A dónde los has llevado? ¿A dónde los has llamado, Señor? Y dales esa fe, Padre. Dales esa fe, que crean en ti, Señor. Que crean que aunque pasen en aguas profundas no se hundirán. Sé tú, Padre bendito, con ellos, porque la obra es tuya, Señor. Porque la obra es tuya, Señor. Porque es de ti y es para ti, Señor. Te adoramos, te glorificamos, Señor, y nuestros corazones te los entregamos, Señor. Quita estos corazones de piedra, Señor, y danos corazones de carne, Padre. Que sean llenos de ti, Señor. Sean llenos de ti. Espíritu Santo, sé tú en este lugar, Padre bendito, Señor. Porque sabemos que tú estás aquí. Porque sabemos que eres tú, Señor, el que está en este lugar, Padre bendito. Te damos honra y te damos gloria. Con tu corazón alaba al Señor en este momento. Alábalo. Alaba al Señor por todo lo que te ha dado. Pide perdón por las veces que no has saltado de esa barca. Y dale gracias porque no te ha soltado y porque te va a llevar